Buenas, bienvenidos a este vídeo de implandivino.net. Hoy saludamos solamente a Clau de Argentina. Vamos a ver este vídeo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Iván. Muy Bueno, bien, gracias. gracias por participar en este concurso de a ver quién no interrumpe el vídeo antes Bueno, vamos a intentar no interrumpirlo mucho y comentar cosas al final, que somos Bueno, demasiado habladores a veces, yo el primero, y entonces seguimos con esta cosa de deshacer la máscara o el yo de fachada, el yo fachada. Y recordemos, si se ve esto por primera vez, que nadie se asuste con la palabra pecado y todo eso, que estamos un poco anestesiados con estos temas y hay que echar mano de los dibujos sobre el alma que nos dan de forma muy simple una imagen de este tema de cómo el alma es algo muy grande y que muy delicado, si lo queréis decir así también, aunque no es delicado en el sentido muy sutil, no sé cómo lo dirías tú, porque es eso, es muy sensible, no me salía la palabra, ¿cómo lo dirías? sí, sensible, sí, 100%, no sé, no, tampoco me agarraste en frío ahí. Bueno, luego entonces... Sí, capaz de sentirlo todo, no sé si una sola palabra, pero sí. Eso, claro, es capaz de sentirlo todo y entonces, como está hecha para... Bueno, pues todo eso, que hay que mirarlo, si se viene, por ejemplo, de la nueva era y de casualidad se ve este vídeo y se habla de pecado, no tiene nada que ver con la religión. Entonces, aunque para que suene raro decirlo, ¿no? Pero bueno, vamos allá, sin más historias. A ver, vimos el ejemplo ya el día pasado, que nos va a servir porque lo va a seguir tratando aquí junto a otros y ahí vamos. Okay, well, I labelled the we labelled the discussion about sin because I wanted you to understand the seriousness of an unloving thought, word, or action. So hopefully now you get the idea of how serious it is, and therefore maybe have a bit more motivation to want to undo them, to actually do something about them. Right? It's very important that we see these things. So God's not punishing us for our sin. However, all the laws of God are operating to correct our sin. And this is where pain and suffering results. Every time we choose to sin, we are choosing to do an unloving thing. And pain and suffering is always the result of an unloving action or thought or word. And all of these unloving actions, thoughts, or words come from unloving emotions within us. They are seeded within the soul from unloving emotions. So we need to understand that. Okay. So where do you think we would start if we have to deconstruct the facade? Now, remember, this is going to be the same process if we deconstruct anything that's in the soul. So it's really important to learn this process, or at least understand it to a degree, even intellectually. Eventually, you'll understand this process in your heart, like you'll get it inside of your heart. But initially, you won't get it inside of your heart. And in fact, you might find today, after this discussion, that you feel very confused. And that's a lot of times the result of this kind of discussion. But where do you think you start? Where do we start? If we go to Pierre. Behind. Yeah, thanks. Pierre. I would start making a list of all my addictions. Yep. And trying to find out all my addictions. Well, I think that's the second part. There's a place where you start before then, actually. Shall we try, Glenda, as the mic goes past, and then we come down in front? A recognition. Well, before you recognise something, you're in a place of Denial. Denial. That's where you start.
Can you see why I've said to start there? If you come down, Dan. Daniel, because we're already there. That's where we already are. And haven't we always said the entire week so far, start where you are, recognise where you are. This is where we are. With almost all of our facade, we're in a complete state of denial. And with all of our addictions, as you'll learn tomorrow, you're probably also in a complete state of denial. If you weren't in a state of denial, you'd already probably be trying to do something about them. So the fact is that we start in a complete place of denial. Neither intellectually or emotionally aware that the facade and the sin of the facade and the sin it creates. That's denial. That's where we are. It's very important that we get that. See, most of us think that we're aware of everything going on within us, or we like to believe we're aware of everything going on within us. But we're not. We need to admit that we don't know, we're not aware, that we're actually in a place where we want to not be aware, even. So we need to admit that to ourselves. And remember, sin is the unloving thoughts and words and actions driven by the denial of unloving emotions. Once you start accepting unloving emotions, you will find that you'll sin far less. You'll realise, here it goes again, another unloving emotion, and you won't act upon it. Right? Not because you're using willpower, because you don't want to act upon it anymore, because you know that it creates sin. You know the result of acting upon an unloving thought, an unloving emotion is always going to be an unloving thought, an unloving word, or an unloving action. You know that it's going to hurt you, hurt other people. You know it's going to damage your relationship with God, so you don't want to do it anymore. At the moment, you want to do it still. This is a place to start, the fact that we want to do it and we want to deny that we're actually sinning. Thanks. Free way to mine. Sorry, AJ, something from the sin of towards others. I just don't seem Can you to just get. for everyone say your name? Karina. Karina. I'm so You sorry. haven't. I don't think you've only had one answer before. I think, Karina. Everyone Okay. wouldn't know you. That's it. Thank you, Yeah. Karina. In the last session, I've heard you say that when I commit sin towards another, Mm-hmm. I damage their soul twice. Yeah. And so I know that I damage my own soul. I know that I No, hurt you actually damage your soul. Whatever you've damaged their soul, plus whatever you've done to your soul. Yes. Now, I understand the first damage is that I'm overriding their free will Yes. and hurting their soul. Is the second one that I'm also breaking God's laws? I'm not sure what the second thing is. Well, no, there's a long list of things. If we look at it analytically, there's a long list of things we're doing. Mm. But if in the example I gave, you take the action that's the sin itself, which is Yes. damaging you and them. But then the fact that you took it with another person means that you're now also harming their free will, which is another damage you do to them. So the original sin is the first damage, and the harming of the free will is the second. Does that make sense? Yes, thank you. Of course, there's also other damages, because quite often when you sin, you're damaging lots of things all at the same time. And of course, there are going to be effects for all of those things of damage. So don't then go, I'm damaging twice. No, it's actually more than that. I'm just saying the original sin, whatever the damage the original sin creates, which might be 100 things that it creates, that's damaging to the person. Does that make sense?
So, for example, when a parent beats the child, there's a lot of damage that's created. It's not just a simple beating of the child where the child just feels the pain of the physical beating. You know what it's like. You feel terrible as the child. You feel like somebody hates you. You feel there's all these long list of things that are created, right? So that's what I would classify as the sin, the original sin that you created. Then on top of that, because you did it with another person, you also damaged their will. You damaged their free will. Does that make sense? Yeah. Yeah. Any other questions there? Yeah, if we can. Jennifer, is it? Yeah, Jennifer, thank you. I had this question last week. If I'm going in and out of denial, I'm so unaware. It's automatic. Mm-hmm. So if I've got to start in a place of denial, but I don't know if I'm in denial, This is a problem. I have a big problem. Yeah. Yeah. It's a big problem. Most of us are in denial that we're in denial. Yeah, so I'm feeling like this is a huge one for me. So Becoming aware that you are in denial is very important. So most of you haven't done that, even that first step. A lot of you think you've resolved issues you're completely in denial of. Right? And you're not even aware that you're in denial of it. This is the first point of awareness. You need to become aware that you're in denial of things. You know, and if you see that everything that you're denying inside of you is creating your sin, you'd be much more serious about finding out what I'm denying, wouldn't you? If you knew that everything you're denying creates sin, because remember saying here, sin is all of the things that are created, driven by denial of unloving emotions. So every time you're in denial, you're creating sin. If you understood the seriousness of sin, you wouldn't want to do that anymore, would you? So then you would start wanting to know, wouldn't you? So you'd be starting where you're at and admitting that you're in denial. Yes. And that at that point, you haven't even wanted to know. Okay. You haven't even wanted to. You haven't even wanted to know that you were committing a sin even. You haven't even wanted to know that other people, yourself, were all being damaged. You haven't wanted to know how the environment around you is being harmed by your choice to stay in this place of denial. You haven't even wanted to know any of that. We need to want to know that before we make the next step. Thank you. Thank you. So what's the next step? Intellectual awareness that the unloving behaviour, the sin, exists and is real. Now this is the first section of these awarenesses are intellectual only, right? Because there's generally very little emotion initially coming up in these stages. We're just sort of thinking about things and looking at it from an analytical perspective. Does that make sense? So, for example, if we were taking the example of eating meat as an example of sin. So we start off, we're eating meat, right? And we believe we're in our rights to do it. So we're in complete denial of the sin. Does that make sense? So there we are. That's where we're starting, in denial. Now, this step says we need to become intellectually aware that the unloving behaviour, sin, exists and is real. So what will we do? We'd have to sit down intellectually and start working out, why is eating meat a sin? So then we could start looking at what happens when we eat. So that's when you might watch a movie like, the Earthlings, yeah, or some other kind of thing like that, or you might go along to a slaughterhouse and see how they do things and all those kind of things, because you're educating yourself at this point. You're trying to become intellectually aware. So this is an educational process from an intellectual perspective. You're trying to become intellectually aware of how eating meat affects not only yourself now, but everyone around you, the environment and so forth. So you'd read up on it, you'd study, you'd look at it. So some of the things you'll find out are things like, so underneath this second step, which is the awareness of the sin, so it's awareness
of sin. We've already got that there. So I'd rub that off and say, okay, what would we become aware of all the damage that eating meat does? And if we're truly investigative with that, we'll find that it damages the environment. Right? We'll find that it damages the souls of the people who have to slaughter animals every day. They become, if you ever met a person who's worked in a slaughterhouse, they become very, very desensitized to the animal's pain and suffering. They have to become like that to even work there, right? If you meet people who work there, this is what you'll find. There'll be a desensitization of the people. Through the process of my eating meat. Does that make sense? Then in the environment side of things, you'll see not only does the animal die, which is quite obvious, right? But lots of other animals unrelated to that animal have already had to die to create the food for the animal that's just died. Right? So there's animals, let's call them more native animals, that have had to die as a result of the process. Right? And then there's all these deforestation techniques that happen, burning off and all these other things. And that kills multitudes of insects, lots of flowers and plants, and a lot of other animals that, right the way from insects right the way through to lizards, snakes, and in fact, the entire ecosystem gets destroyed through the process of eating meat. So we start to analyse it. See, what we're trying to do here in this step is we're trying to develop just an intellectual awareness that actually I can see, looking at these facts about this situation, something's wrong. Something damaging is happening through my choice to do this. Does that make sense? There's just an intellectual awareness at this point. But it's just an intellectual awareness that the damage is happening, the sin, there is a sin here. Does that make sense to it, right? That's where we're at with this particular section. Intellectual awareness that what I am doing is wrong and it needs to be changed. Awareness of why it is wrong. So in other words, now I know, it's wrong because everything the meat that I eat harms the environment further, and I've worked out, there's also the other thing I found out in this investigation, that it takes 10 times more energy to feed me with meat than it does to feed me with a vegetable or vegetarian diet. Right? So I find that out in my investigation. And I go, well, it's very, what you classify as uneconomical as well. And then, of course, there's the desensitization of the people that are involved. And then there's the animals that have to die in order for me to eat meat. Not only the animal itself, but all the native animals and all the native creatures and all of the ecosystem that has to die in order for me to eat meat. I tear down, there's places tearing down millions of trees just in order for us to eat meat, right? So we work out all that and we start going, wow, my participation in this action that I was denying caused any problems before. Now I'm starting to realise, intellectually at least, wow, I'm just causing a lot of problems here. A lot of problems for the earth, the environment, for people, for myself, obviously, because I'm living in the environment. So obviously for myself even. Right? Now I've become intellectually aware that there is a sin. Make sense? Learning things? Selene and sorry. Marnie, so can we use that same process if we're
if we becoming aware of, like, we're afraid of speaking up the truth in certain situations. Yep. Or something like Certainly. So let's substitute the process. So let's say we're unaware that we're afraid of speaking up. So let's say so it's a fear of speaking up. That's our first point. We become aware that we are afraid of speaking up. So where's the sin in that? You tell me where the sin in that is. Rose, not being true to yourself. So you're not being truthful with yourself, right? So you're not being true. So you said it, true to yourself. So let's use that term, yeah, true to self. What else? If we go across to, just straight back to Bruce. You're not, if it's with someone else, you're not, you're actually injuring them, you're not helping them by actually speaking up and saying something, is wrong. How are you injuring them? Just be more specific here. Okay. But this is not about saying that they're wrong or right or anything. This is just speaking up. Like, this is just even speaking up in any interaction. Well, you're not giving them the opportunity to self-reflect. Well, no, that's if you're speaking truth. But I'm just talking here about speaking up at all about any issue. So let's say we start talking about, motor cars, and you don't speak up. In other words, you don't say what your opinions are, and you don't say what you feel. And I'm talking, and you're not saying anything. What's happening? I'm shutting down. I'm not. What's happening? I'm unloving you because I'm not just a bit closer. I'm unloving with you because I'm not sharing. What aren't you sharing? My experiences, or you're not sharing yourself. Myself. Yeah. You're not sharing yourself. So what are you making me do? What are you forcing me into doing? I was doing all the talking. Yeah, you're forcing me to do all the engagement. Yeah. You're forcing me to do all the work. The one-sided conversation. It's a one-sided conversation. You're forcing me to do all the work. So you're forcing. Remember, every time we force somebody, we're harming their will. We're forcing. If they want to engage me now, I'm forcing them to be more engaged than I am. That's unethical, isn't it? Yeah. Okay. So can we start seeing? So let's, if we go back to Catherine. Yeah. Not speaking up. We're also living in our facade, and we're also living in our injured self. So we're presenting a facade. Yeah. So can they ever really know what I'm thinking, know what I'm feeling, really? No. So I'm presenting a facade. Yeah. And I am being afraid, I'm afraid as well, and ignoring it. Yes, so you're in your injured self because you've probably been told to shut up or something like that by your parents. Possibly, but we're probably using that as an excuse, right? Yeah. Right. So we're excusing our injured self rather than actually feeling it. Yeah. Okay. Now, can you see already, there's already a lot of good reasons why I shouldn't do that, right? Intellectually. Can you see that? So now I'd be starting to see, wow, I'm starting to see the sin involved with that. I'm starting to see, actually, what I'm doing is I'm forcing other people to engage me more than I'm engaging them. I'm making them work harder for this interaction. That's not very kind to them. That's not very loving to them. I'm starting to see, wow, I'm being unloving, so therefore it is a sin, because anything that's out of harmony with love is a sin. So I'm actually not being loving in this interaction with this person. I'm not being true to myself. I'm displaying a facade to them. I'm expecting them to interact with my facade rather than my real self. So I'm already doing quite a lot of things. Now,
Who of you thought that when you don't speak up, you're actually committing a sin? Not many, right? How about that? And yet you are. Now, once you know you are, you go, wow, even if it's for the sake of every other person other than myself, I should fix this problem. Shouldn't I? Because I'm actually being unloving to other people while I do this. You think about it for a moment, just for yourself. Some of the most difficult people to talk to are the people who never express themselves, never really tell you what's going on with themselves, and expect you to do all the work for them, aren't they? So how does it feel on the receiving end of one of these people? Because, oh, here I go again, have to go through and do all the work for them. No? Can you see what we've done with eating meat is we've said investigate the damage it does. Now we're talking about an emotion and we're investigating the damage it does. From an intellectual perspective, same process, different thing, same deconstruction process. Yeah. Linda, so if we flip that around and we're having an interaction with somebody who wants to do all the talking and commands all of the attention, the loving thing to do is still to expose what's actually going on and let them know that, hang on a minute, I'm part of this discussion, you know, why are you holding the floor sort of thing, wouldn't it, really, rather than just sit there. But if I'm angry about them doing that, would it be then? No, because then I need to feel. Can you see, like, anger. yeah, So I'll only be able to do that if I really love them and care. About them and say, oh, this isn't, and if you're not upset about it, because if you're really upset about it, the first thing you need to do is look at your own sin, which is being upset. Then you need to feel and go through this process with your own sin first. That's what I meant in the first century when I said, first remove the rafter from your own eye before you can actually remove the straw from your brother's, right? So yes, when you notice something going on with someone else, yes, notice it and notice that there's a sin being committed. But if you're angry, you're committing an even greater sin. They're just talking too much. You're angry. That's worse. Yeah, so if I notice what's going on and notice how I'm feeling about that, and I don't do anything about it, I allow them to continue. So in other words, you've let go of all of your angry response and all of your, annoyance about it, and you've worked your way through all that. And I suggest to you that hardly any of you have done that, but let's say you have. Then you would say, do you realise in this conversation, you're talking a lot and you don't let me say anything? So the most loving thing to do for myself in that situation is to just excuse myself and say, I need to feel what's going on here for me or something. And well, it depends what you're feeling. Like, if you're doing that with me, I'm not feeling anything other than that you're talking a lot. And I'm just going, do you realise you're talking a lot? Okay, so it could be just that simple. Could be that simple. Well, it is that simple once you've released the emotion. It's that simple. That's what you get from me, isn't it, most stuff? I'm talking a lot now. Have you noticed that? Now, but if you're angry about it, well, that's a very different thing, isn't it? Because you're now committing an even greater sin. Right? And now you're angry, you'd be far better off saying, look, I'm really upset. I need to, you wouldn't even bother telling them why, right? You just say, I'm really upset. I need to leave this conversation. I need to go and deal with some things. And you just go off and deal with some things. And later on, if you have another discussion with them, they say, why did you walk out of the conversation for? You could say, well, I don't know if I've really dealt with it all yet, but the feeling I had was that you were just talking all the time, you wouldn't let me speak. And I started getting angry about that, and I realised that was worse than you talking too much. And so I went off and tried to deal with my anger about why I felt that way. That's not what most of us do, right? No, most of us go, you talk too much and you always do this to me and you always, and there's our angry work response that's worse than them talking too much from a sin perspective. Thank you. Yeah.
Pierre, just about the same example, the fact of telling them, like, you deal with all your emotions, you're in a loving place, and you talk too much, but am I respecting their free will if they don't want to hear that? Well, let's say let's say they're in an interaction with me, and I've dealt with all of my anger about someone talking too much. I'm perfectly okay with it. But you can talk as much as you want around me. If I want to sit there and listen to it, I'll sit there and listen to it. If I don't want to sit there and listen to it, I'll say I would leave, and I wouldn't feel bad either way. Right? So if I just let them talk and talk, and I just when they stop for a breath, I just say, "Do you realise you're talking a lot?" Right? That would be a kind thing to say to them if I'm in the space where I'm kind. If I'm loving, and I said, "Do you realise you're talking a lot? Do you want to discuss why that's the case?" Right? And if they get stuffed, I'm not talking to you about that. I'll say, "That's all right. I'm leaving too, because I don't want to listen to you anymore." But you wouldn't leave because you're angry. You just leave because you didn't want to listen anymore. Yeah. Thank you. Yeah. So when you start analysing all of this carefully, you can see that it's pretty obvious. What I'm saying is pretty obvious, right? But the first step, the second step we're now talking about here, is this intellectual awareness of the damage that you're doing. That needs to happen. You need to become aware of the damage you're actually doing. Okay. Should we move on to the third step? Let's do that. Third step, intellectual awareness that the unloving behaviour has a cause within ourselves. So we go, here's our third step. So we go, right, I eat meat, but it does all this damage, but I still want to eat meat. Right? Now, why? There's got to be something inside of me that ignores all of this intellectual truth that I've discovered about eating meat that causes me to still want to do it. There's got to be something inside of me, an emotion inside of me, that causes me to think that that doesn't matter. Eso es lo que habla en la diapositiva que avanza. La emoción, el entendimiento, pero no lo pondrá. There's got to be some justification going on inside of me that causes me to think that it's okay to do all of this damage. And it's okay to desensitise people who slaughter my meat. And it's okay to use 10 times the amount of energy that I need to on this planet. And it's okay to destroy the environment for the native animals and creatures. There's something inside of me that says that must be okay. Otherwise I wouldn't do it. Right? So what I'm becoming aware of now is that there's something inside of me, right? And I'm, at this stage, I might not know what it is, but I could write down, I could say things like, I am justifying eating meat. So I could say that, couldn't I? Okay, I'm trying to look at why am I justifying it? Oh, because I like the taste more than I care about millions of animals dying. Right? Or I'm scared because I feel that if I don't eat meat, I won't have protein. If I don't have protein, I won't survive. So I want these animals to die so I can survive. Or, there's got to be something going on, doesn't there? At this stage, it's still an intellectual analysis, so I don't really know what it is. But I'm starting to look at the possibilities of what it may be. Does it make sense? There's something that causes me to justify the damage internally. Just like in this situation, there's something inside of me, probably fear, right? But there's something inside of me that I'm justifying doing all this to other people. It's got to be a reason inside of me. The cause is within me.
This is this step. Intellectually seeing the cause has to be inside of you. Now, at this stage, you don't really know what the cause is. You're just becoming aware that the fact that you do this damage and you do it by choice means there has to be a reason. So what do you think our next step might be? Oops, that's backwards. The next step is being willing to find the cause. So the previous step was being aware that there has to be a cause and that it has to be inside of ourselves. This step is being willing to find it. You know, there's a lot of difference between knowing there has to be a cause inside of you and being willing to find it. A lot of us know all sorts of things about ourselves. In other words, we've done the first 2 or 3 things. We know all sorts of things about ourselves, but we're not willing to find the reason why. Why wouldn't you be willing to find the reason why? Any ideas? Even intellectually, why wouldn't you be willing to find the reason why? So, Julie? Firstly, I don't like to be wrong. Right. And being self-absorbed. Yep, not caring, not wanting to care. Feeling like if I have to care about this, now my life has to change. I don't want my life to change. So in other words, I'm being selfish. So that might be one of the reasons why I don't want to develop any willingness to fix it, because I like being selfish. I want that thing, and I don't care what damage it's doing. And at that stage, you're not going to get further, but at that stage, it would be great to just sit with that and go, wow, that's pretty amazing, really. Hey, I'm willing to kill hundreds of animals. I'm willing to desensitize other humans. I'm willing to use 10 times the amount of energy that I need. And still I'm saying to myself, I don't care. And just sit with that for a while. Be good, huh? Sit with that feeling for a while. I don't care. Yeah, I don't care. The reality is I don't care. I don't care what I'm doing. That'd be a good place. That's where you're sitting. Now, before the next step can be engaged, you have to begin to care. Right? Because this is about willingness. We want to say, by this stage, we're now trying to get through this feeling that we don't care, and we're trying to go, okay, and it's a thought, really. It's driven by our feelings, but it's a thought, really. I don't really care. And as a result, we've got to, at some point, go, wow, that's pretty callous, right? Given the damage. And come to terms, even intellectually, with the fact that I'm pretty callous. I don't really care. And do I want to be a callous person? How's my will being engaged? Do I want to remain a callous person, or do I want to actually become somebody who's more sensitive? You see, I would have to actually even intellectually desire that before I... Más que llegar a un acuerdo es eso, es asumir que estás ahí. Vale. Sobre el que cambiar. But make the next step after this. But let's assume, though, that we have done this. So let's look at the next step. Whoops, I think I've done the wrong way around. So we have to develop a willingness. So this is some willpower, if you like, to find the emotional cause. But when I say willpower there, because it's intellectual, it's not emotional, right? But it does involve your will, because you're not even going to want to go there unless you really feel something inside of you that you want to resolve the issue. Does that make sense? So I need to remove the word willpower there and fíjate que aquí no hablaba tan claro como 2 años después sobre el deseo y la voluntad, y luego lo comentaremos, ¿verdad? Si quieres apuntar. Sí, y lo tomé en cuenta. Sí. Bueno, estamos viendo la diapositiva, voluntad intelectual, bla, bla, bla. Desarrollar la disposición, que es lo que pone aquí.
Y es lo que esta palabra quiere cambiar, la fuerza de voluntad. Y ahora lo va a decir, que no se trata de eso otra vez. Esa voluntad, ese deseo, aunque sea intelectual, ¿no? Podríamos llamarlo así, también deseo intelectual, ¿no? Para encontrar la causa emocional, vale, lo seguimos. Replace it actually in the slide with just will. Have the will of the soul, a real feeling in your soul that you want to, at least intellectually, become aware. Oops, wrong way. Wrong way. That's it. Okay. So next step, we've become willing. What do? Intellectually, we're willing. What do? We become aware. So you go, okay. So now I'm no longer justifying, because I've gone over this step now. I'm no longer justifying. I've now become aware that it is a problem, and I'm willing to see it's a problem. To see the damage, to see the sin. I can see that it's unloving, and there's a reason within me, and I start to see intellectually at this stage, still not emotional. I'm starting to see what that reason might be. Right? So initially at this stage with eating meat, I might go, everybody else does it. And when I go out to dinner with everybody else, I like to fit in with the crowd. So that's why I do it. And I know my mum and dad do it. And if I go around to mum and dad and say, look, I've become a vegan, they're going to go, oh, here we go, another one of those crackpots, right? And I don't want to feel that emotion. I don't want to feel. So this is all the intellectual analysis still. But I'm starting to see the reasons why, the causes inside of me. I'm starting to sort of have a bit of a link between having the willingness and now seeing some of the reasons why I might do it. And I expect best to, at this point, say why you may do it, because at this stage you don't really know, do you? Because everything's emotional. But you've become aware of... En este punto es mejor decirlo así. Quizás son las razones por las que lo hago, pero no lo sabe, ¿no? No lo sabe realmente. The actual cause, or what you think is the actual cause, is probably a better way of saying it, of the unloving behaviour. So at this point you're going, wow, I think it might be, and off you go. Oh, I think it might be that actually I'm scared that if I don't eat meat, my muscles will waste away, and I'll become anemic, and there'll be all this iron deficiency in me as well, and the doctors will tell me that I'm not very healthy now, all those things, and that, and I don't want to put up with all that crap from people, so I prefer to eat meat. Or it could be just you like the taste. And there's a reason why you like the taste of burnt flesh. There's something about burnt flesh that makes you like that, or whatever. It could be whatever at this stage, you don't really know. But you're trying to develop some awareness. That makes sense? Rose, you have a question? Rose, can it also becoming aware of that I don't have faith in God's provision? Or in your body. In my body. To fix itself, repair itself with a vegetarian diet. Yeah. There's all sorts of things here you might intellectually know. That makes sense? If you're really open intellectually, you'll be able to just ask people and say, why wouldn't you do it? And then you can write down their reasons. And your reason might be one of them. Do you know what I mean? Because it's an intellectual process at this stage, you don't know yet what it is, but you've got to come up with some ideas. It's like brainstorming, isn't it?
So brainstorm. What do you think the ideas might be? Just brainstorm. Ask people. You know, what I do is I talk to people about their feelings, why don't they do different things, and I write those things down. And, you know, it's amazing what you get to know when you talk to different people. It's just an intellectual gathering of information which is going to help you be aware, or at least what you believe to be aware, of the actual problem. So I'm now starting to demonstrate through the exercise of my will, aren't I, that I'm willing to, or desiring to, actually resolve this issue. I haven't resolved it yet, but I'm willing to attempt the resolution. Okay, so I become aware of the actual cause of my unloving behaviour, or what I believe to be the actual cause. Might not be the actual cause, but it might be what I believe. What's next? So I become intellectually aware of what God's truth is on the matter. Okay, so here's where you have this light bulb moment. So you know these light bulb moments that you guys sometimes have? Yeah? This is this stage. I now think I know what my eating meat's all about. I'm afraid that when I start eating a different diet, that all sorts of bad things will happen in my body, and I'm actually petrified about something bad happening to my body. I'm worried about that. So this is a big epiphany sort of a moment, intellectually. Nothing's happened emotionally. It's just intellectual epiphany, if you like. And God's truth is that nothing would happen to my body. If I do things in harmony with more of God's laws, it makes sense logically, doesn't it? That I would actually be more healthy, not less. So actually it makes sense from a logical perspective, if I really believed in God and I really accepted God's truth, that I wouldn't have to destroy all of these things just in order for me to survive. So I start realising, God's created me in such a way that I can actually survive and can build muscle and maintain muscle even though I'm eating a vegetarian diet. So I'm now aware, intellectually aware, of what God's truth is. I'm starting, and again, this is a bit of a guess sometimes, isn't it? Because at this stage we still don't know. But it's a place that we've gotten to, and a place where we believe what God's truth would be from an intellectual perspective at least. Does that sound right? So next. Pues hasta aquí este punto 12. Fíjate cómo aquí lo tenemos en el PDF, que tendría que corregir eso que... pero este no es el... Este otro. Ahí están mejor visibles las diapositivas esas, en este sentido, como una tabla simplemente. Y hay que corregir eso de llegar a un acuerdo, que sí me acuerdo. Y bueno, así que en el aspecto este, la voluntad y el deseo, o sea, al no permitirnos crecer en el alma, nuestra voluntad y nuestro deseo sobre este tema están en armonía, ¿no? Como lo diría 2 años después. ¿Y sí. cómo lo dirías? Claro, yo... Voy a subir un poco la persiana, que no he apagado el micro. Bueno. Nada, ya ha dejado el sol. Sí. Lo que percibo, no sé si responde a lo que decías, pero sí, de alguna manera termina como reflejándose en eso, en esa comparación entre deseo y voluntad, es el experimenta,
yo recuerdo ya, que también lo dice en ese video de deseo y voluntad, cómo ya en Secretos del Universo, que es 2009, él advertía este mecanismo que tenemos generalmente de obedecer, o sea, o de responder a movimientos, como veíamos en el video de ayer, activistas, por ejemplo, en este caso lo de la carne, porque alguien lo dijo, porque está de moda, esas cuestiones así de masa en las que uno no se detiene simplemente a esto que hace él, a indagar y a deshacer, ya sea desde el punto de partida, la negación, a la verdad que esto sinceramente no lo quiero hacer. Y cómo yo veo que en ese desandar, en ese desenvolvimiento de la pregunta tan libre, tan como incluso él dice, pregúntale a otros por qué no, y también anota sus respuestas, es ese proceso de investigación que él cuenta que le llevó, ya lo sintió cuando descubre el camino, digamos la vía, que ya él, ese interrogante propio incluso de los niños, del saber y del querer conocer, es parte del alma también y de nuestra naturaleza. Y cómo, claro, es poner en marcha eso, digamos, con todas estas cuestiones, como también dijo la persona que participó con el miedo a hablar, o sea, todo, ese simple detenernos, y no porque alguien dijo o porque suele pasar con muchos de los cambios de conducta que están relacionados ahora justamente con la fuerza de voluntad. Está como súper justificado que los cambios sean por sobre y a cualquier precio, ya sea, entre comillas, aparentemente nobles, pero siguen siendo desamorosos. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, ya que hablábamos ayer del parón de un parón que viene desde el miedo y no desde el amor, en el fondo, ¿no? Un parón global, social, que eso ha endurecido todavía más ¿tú piensas que notas más dura las personas a la hora de detenerse y no ejercer su fuerza de voluntad? No podemos hacer esta evaluación que te estoy pidiendo, no es fácil. Claro. Somos Dios, pero... No, claro. Se ve la inercia, Iván, por ejemplo, en el caso de las vacunas y de la... Asimismo, uno sintiera el miedo, como pasaba con el miedo a hablar, bueno, empezar a ver por qué es desamoroso, porque de ninguna forma uno puede concebir, yo personalmente, yo sentía esas cuestiones con Dios antes de toda esta experiencia mía. Yo sentía, por ejemplo, con respecto a la nueva era, que no podía ser una salvación de unos pocos, digamos, porque yo llegaba a un punto y bueno, era algo como una encrucijada y hasta ahí después era privilegio de unos pocos. Y yo decía, pero esto no está siendo como, no había como una coherencia, digamos, era ilógico. Eso me pasaba. Entonces, no entré ahí, que soy honesta, yo no entré, o sea, lo que hacía era, como decía alguno, y dice él en un momento, es abandonar, cuando habla de la discusión del otro que habla, que tampoco resuelve, ¿no? Uno, bueno, ¿para qué? Como que deja y abandona. Sin embargo, este autodescubrimiento, así sea a través del miedo que tengo a morir en este parón o a través de mi desesperación por una vacuna, a ver qué me pasa, por qué yo siento que la necesito, porque estoy pidiendo a alguien que me la provea, porque miento, porque acá en Argentina hay gente que miente para acceder a la vacuna y se pone que es de riesgo o sí, hacen un fraude con los datos, sí, o se vacunó con grupo B. Llámalo inyección, para que no, o inoculación. Cierto. Para variar más. Claro, entonces por ahí siento que de alguna forma hay como un mecanismo de inercia incrementado, ¿sí? Como potenciado, en que perdimos contacto con esta capacidad de detenernos y preguntarnos, así sea mínimamente, ¿por qué no? Como dice él, simplemente, ¿por qué no? Sin pedir un cambio, sin proponer un cambio así como... sí, predeterminado, que llegar acá o hacer tal cosa, pero mínimamente empezar el proceso de construcción creo que
empieza por ahí, ¿no? Con la pregunta, con la instalación de la pregunta y la posibilidad de... También decía él en Secretos del Universo, recuerdo que la duda, que era, digamos, intolerable, entonces nosotros elegíamos emitir juicios antes que conservar esa duda o ese pequeño espacio donde podía entrar la pregunta. Que ya cerrábamos, sacábamos conclusiones y quedaba definido algo. Sí, entonces lo que pasa en estos tiempos quizás es que la gente está polarizándose más, ¿no? Como veíamos Claro. en los sitios, o sea, mucho más, la verdad, o se abren ya, se cierran más y ya no se permiten. Eso, experimentar, sí, tal cual, experimentar. Sí. Te he mandado, que no me deja ahora no me dejaba mandarte, por si acaso lo querías abrir en el ordenador a la vez, el PDF este, te lo manda por el chat del Skype. Ah, bueno. Ahí, pero bueno, que no. Entonces ahí están las... Sí, yo anoté como algo muy importante en esto, ¿no? Porque aún así nosotros también, Iván, así mismo, digamos como, en este caso, como divulgadores en este rol, si se quiere, y de poder compartir, si bien uno está todo el tiempo direccionando a la fuente, a los sitios oficiales, pero digo, en tanto eso es simplemente instalar esa posibilidad de experimentar, de renovar o como decía en un momento él, empezar asumiendo por donde estamos, digamos, que es donde estamos, sí, en ese punto que acabas de escribir. ¿Y te acuerdas de qué manera mucho más profunda quizás dedica toda una sesión y una sesión de preguntas y respuestas solo para que la gente sienta dónde está respecto al amor? O sea, ¿te acuerdas? Ese primer vídeo era en el 2016, cuando empiezan los grupos prácticos, estos que los llama así, es cómo te sientes, ¿no? Sobre el amor, o sea, es realmente... Claro, en definitiva, sí, a mí personalmente, por ejemplo, vos le hablabas a mi fachada y este proceso era como, incluso lo podía, no sé, explayar, conectar con otros, o sea, es algo natural en mí, y repito que es mi fachada por esto justamente que acabas de decir, porque cuando hay que tocar las emociones, yo percibo la parálisis. En ese momento no tengo la respuesta, por ejemplo. Entonces, cuando tocamos emociones, quiero hay unos minutillos de un vídeo que habla de la influencia de espíritus, muy sencillo, en este tema de cuando nos paramos. O sea, ya no, de repente empezamos con una emoción y de repente se va. Entonces ahí como que dice que pueden ser o suelen ser nuestras conexiones. O sea, ahí es un momento donde estaríamos teniendo la oportunidad de sentir la herida en este sentido, en este acontecimiento. Está pasando que estamos sintiendo algo, estamos contactando a lo mejor con una emoción causal, pero de repente, ¡pum!, va. Y entonces ese de repente está siendo ejercido un gancho con un espíritu. O sea, hay un espíritu nos ha metido algo que habla de nuestra herida, de nuestra evitación de la emoción causal. Entonces, como que en esos momentos insistía a que tuviéramos mucha conciencia ahí de, o sea, que quisiéramos que nos metiéramos más en el cuerpo en esos momentos, que hiciéramos incluso respiración con el diafragma. Y es que hace un gesto muy gracioso en ese vídeo de respira ahí, se pone la mano como en el tercer chakra, ahí debajo del corazón y encima del ombligo, se pone ahí, dice, y respiras ahí, llenas bien y luego hace el gesto como de, después de eso, llenar el pecho, pero aposta también. Dice, para que tienes que estar muy en el cuerpo
para poderte dar cuenta en esos momentos donde se te ha quitado, digamos, la emoción causal, como es todo tan ya sutil, energético de la herida y los espíritus, la voluntad de los espíritus, que es un poco inercial, si ya están enganchados, con más o menos conciencia, están enganchados ahí. Entonces, en ese momento hay un porqué, no sientes eso. O sea, y el espíritu, el desencarnado, te está señalando, en realidad, al pararte ahí el porqué, tienes la oportunidad, aunque sea una putada, digamos, que no has seguido pudiendo procesar tu emoción, pero eso te está hablando de que no hemos podido estar en el cuerpo lo suficiente como para que siga el proceso tranquilamente, y se ha puesto la capa de artificialidad, digamos, esta de las heridas, la conexión inercial que a lo mejor lleva años, con estas tuberías que nos unen, y entonces hay ese miedo a sentir, como que tiene nombres y apellidos, por así decirlo, es algo así, ¿no? O sea, como que eso, que va a ser una cosa muy concreta que la puedes empezar a dilucidar. ¿Qué emoción hay justo en ese momento? O sea, es como que a la interviniente le dice, pero mira, a ver, justo en ese momento que dices, pero de repente dejo de sentir lo que creo que es una emoción causal y podría ser, vale, dice, sí, podría ser, entonces justo quédate ahí, asegúrate de, bueno, estar en el cuerpo, o en ese momento a lo mejor también cortas el proceso si te pones a hacer respiraciones, no sé, ¿no? Pero tienes que mirar justo, estás sintiendo, porque ese va a ser, como que estaba sugiriendo que pasas a tener una posibilidad de abrirte a impureza, a lo que es ese gancho con ese espíritu o ese grupo. O sea, y un porqué, ¿no? Y es una razón emocional. Hay la razón emocional de por qué, y es fachada, ¿no? En este nivel. Sí, sí. Sí, en el proceso que estoy viviendo ahora, por ejemplo, esto que me estás contando, así como un mecanismo de conciencia, así de presencia, lo estoy viviendo con dolor físico. Entonces, esa termina siendo una oportunidad en cuanto al abrirse y al poder sentir. Yo sé perfectamente que responde a una causa emocional, pero también sé que si no atravieso este dolor que ya deriva de una supresión a nivel álmico, no accedo a la otra etapa, a la otra capa, digamos. Ya había y todavía por momentos sigue la inercia de querer frenar el dolor o actuar en oposición, o sea, como confrontar con él. Y por otro lado, y también esto que vos decís, la influencia de reconocer que hay en momentos donde puedo participar, entre comillas, o asumir, que era la palabra que decía ahí, como otro rol, en otros momentos donde no, como estoy por fuera, y reconocer eso, sí, sobre todo. Una vez que pasa la etapa emocional, la etapa intelectual, que es este proceso que él deshace y va como deconstruyendo intelectualmente, que también lo hice al principio de conocer la verdad, digamos, es como que entras en un contacto intelectual y la mente colabora, inclusive en el video, no, en el audio del canal donde subiste una parte de la carta de él que habla de la mente reactiva a la mente proactiva. ¿Está bien lo que digo? Sí. Que describía por ahí este proceso de lo que es un proceso intelectual, digamos puramente dicho, y poner a favor, en este caso, del proceso, ya siendo conscientes y facilitando, y bueno, generando la pregunta y la experimentación y el descubrimiento. Porque eso de hacer porque otro dice o porque otro hace, porque yo en un momento dejé de comer carne, pero porque tenía
en ese proceso de sensibilización anterior que te conté, tuve algunas, con mis adicciones, tuve algunas sensaciones, percepciones que como que ya no sintonizaba. Yo no puedo en este momento describirlas porque realmente eran, no conecté con las emociones. Era algo que no le encontraba sabor, por decirte, de alguna forma. Incluso intenté perseverar, por ejemplo, con el caso del cigarrillo, como que lo quise retomar en un momento, todo esto fuera del marco de la verdad, decía, entonces la carne entró en un proceso similar, digamos como que había ya una reticencia, esa es la palabra, ya no sentía, se fue como debilitando. Pero igual ayer, en el video que hicimos ayer, de la fachada y el de ahora, yo comprendo todo lo que resta sentir, porque claro, lo hice incluso por decir hasta, es moral, ético, pero no tiene el sustento del haber deshecho y hacerme cargo de realmente lo que implicaba en mí esa decisión. Me resultó cómoda. Entonces yo dije, bueno, era algo para mí en ese momento holgado, pero imagino que ahora estoy viviendo en mi cuerpo justamente el resultado de supresiones a otro nivel, de emociones a otro nivel, de nivel álmico, digo, pero que no me representa una dificultad, que sí me representa una muy gran dificultad, porque siento que claro, que ya el cuerpo mandó el mensaje porque realmente hubo un nivel de supresión importante. Estoy hablando de años de mi vida, Iván, de etapas enteras de mi vida con la emoción suprimida. Más los... Pero no sabemos si con haber abierto la caja de la dieta de otra manera, o si es general, no sabemos, ¿no? Claro, no sé cómo se dio el proceso, ¿no? En algún momento cesa un poco, bueno, pero eso es lo que decías al principio. Cuando aparece el deseo de saber la verdad en tanto fe, digamos, como hechos, ¿no? La fe se demuestra en hechos, el deseo de realmente anhelar, rezar, pedir, preguntar, como confiar también, básicamente eso, como que te quitas del mando de tratar de resolver algo y sí pasás a empezar a colaborar desde ese lugar con apertura, con predisposición, con humildad, mucha humildad. Y bueno, por supuesto que conlleva, sí, el amor en primera persona por sobre todas las cosas, que también no sabía hacerlo, digamos, porque me sentí identificada con eso, el miedo a hablar y cómo uno es capaz digamos, de hacer algo desamoroso, entre comillas, justificado por decir, bueno, tengo miedo a hablar, entonces no hablo. Como que está bien, entonces no hablo. Es como que sí, era... Bueno, yo también tenía miedo a decir cosas, entonces no las decía. Y ahora, claro, todo ese pecado... Es como que Ay, había una toma de conciencia a otro nivel, quizá, ¿no? claro, sí. Y esto he intentado recordar eso de estar en armonía. Cuando están en armonía el deseo y la voluntad sobre un tema, no hay crecimiento posible, ¿no? Eso es como lo Claro. decía yo. Sí, él lo dice así. O sea, en vez de hablar de las causas emocionales tanto, o sea, al ejercer el deseo, si es un deseo del corazón, tiene que ser la cosa emocional, ¿no? O sea, nuestra voluntad, es que date cuenta y aquí ya vamos a hacer como un poco de, que parece filosofía, pero no lo es, sino que en 2 años, no sé, de repente me extraña que de esos 2 años, en el 2016, recomienda volver a ver estos sobre de construir la fachada
Pero curiosamente a finales del 2016 ya, o sea, como colofón a esos grupos prácticos, ya en el grupo de los principios de Dios y todo esto, al hablar de los principios del deseo y la voluntad, pues habla como lo vimos, que es como que la voluntad es nuestra condición álmica, por lo tanto estamos hablando de emociones también y todo eso. Tenemos que, aquí está hablando todo el rato de que tenemos que ser conscientes. En el 2014 es como que estuviera diciendo, bueno, vamos a reconocer nuestra voluntad, ¿no? Aunque sea intelectualmente, también emocionalmente, vamos a ver dónde estamos, ¿no? Estamos en negación. Vamos a quedarnos con ello un rato. Pero a la hora de decir, quiero desarmonizar, para que pueda haber progreso, quiero desarmonizar mi voluntad, mi condición del alma y mi deseo. O sea, tengo que cultivar el deseo, aplicar el deseo. ¿De qué? Porque aquí está hablando, pero sin decirlo así, pero dice, tienes que ejercer tu voluntad para conocer la verdad. Pregúntale a los demás, escribe las cosas. ¿Cuáles podrían ser las razones? Esto es como un poco como encender el deseo, ¿no? O sea, encender algo diferente para que pueda haber esa brecha que abra la vida y que no sea ya voluntad igual a deseo. Vale, entonces, quería que hiciéramos una especie de conversación, a lo mejor quizá así, ¿no? El ejemplo que se te ocurra, o este mismo de la carne, pues ir poniéndolo en esas palabras también, que es como más elegante, como más directo en algún sentido. Y aquí está como muy, está como, quizás aquí tiene una deformación profesional, porque él, quieras que no, ha sido ingeniero, no sé qué es, ingeniero electrónico o algo así, ¿no? En informática, sí. Es programador y un poco o mucho, no sé cuánto, tuvo empresas de ello, de hecho tiene unos servidores enormes para esto que no depende de ninguna empresa para servir los vídeos y esto, aunque los vemos en YouTube, pero se podrían descargar en un disco duro desde sus servidores, etc. Entonces, es como que aquí es así como están en invierno además, como vosotros, en el invierno austral, en julio, creo recordar. Es un sitio como muy amplio. Si ves este espacio que consiguieron en el 2014, si recuerdo bien, además, en 2 no les permitieron y tuvieron que quedarse con este. O sea, solo de 3, 2 no querían aceptar a gente que decían que era Jesús y María Magdalena. Porque creo que aquí en este entonces ya había habido la cosa de la televisión australiana, la entrevista manipulada donde les pusieron verdes, como decimos aquí, les pusieron a parir. O sea, lo mismo ya había en Australia, yo no sé hasta qué punto son famosos, eso sería interesante, ¿no? Pero en 2, verlo, ¿no? En 2 de los recintos donde iban a hacer a alquilarlos, no querían ni que los alquilaran, o sea, eso fue pagando, o sea, ni siquiera pagando les decían, solo podían en este. Es un sitio como muy raro, muy frío. Y sí, se ve así. Sí, están viendo, y él aquí está también eso, ¿no? Presentando esto de manera muy analítica, pero a la vez es necesario para reconocer la voluntad, ¿no? Pero es un estilo, ¿no? De cómo lo hace aquí. Pero es que luego lo que estamos hablando ya de voluntad y deseo ya es como la guinda, es el broche final de todos los grupos prácticos del 2016, donde en realidad les ha invitado a hacer esto, a ver otra vez la deconstrucción de la fachada muy en concreto. Esta la tenéis que ver, aquí no lo vamos a ver mucho en el vídeo sobre la deconstrucción de la fachada que tienen otros en el 2016, pero dice, no lo vamos a volver a hacer igual, pero quiero que vayáis ahí. O sea, todo forma parte en el fondo, que luego lo decimos muy rápido con, no, tu voluntad y tu deseo tienen que estar en desarmonía, en un punto para que tú en ese punto puedas avanzar en el sentido del alma, es decir, deshacer el error, sintiendo y aceptar verdad. Para poder aceptar verdad tienes que reconocer dónde estás y todo eso, pero en vez de decir todo eso,
Y sobre todo ya en el final, en el grupo teórico más, digamos, teórico maravilloso, ya decía, no, voluntad y deseo es esto, pum, pum. Es curioso. Sí, yo percibo y me identifico mucho con personas que la máscara tienden a devanar este proceso lógicamente. Bueno, ni hablar que la verdad y la verdad divina, digamos, está atravesada por una lógica que sigue siendo asombrosa y que nuestra lógica, la lógica humana, queda en ilógica cuando realmente vemos lo que logramos como que llamar amor o nombrar alguna, o la palabra verdad, inclusive Dios, o sea, todos esos conceptos que se sostienen ilógicamente. Y bueno, de alguna forma es la confrontación, si se quiere, de la máscara con la máscara, en este caso, de cómo una máscara argumentaría algo. Y lo sigo diciendo, mira, tengo mucho calor cuando te estoy diciendo esto, cómo de alguna forma justificamos estas incoherencias. También pone en evidencia de una manera muy simple y hasta, si se quiere, como, no sé si la palabra es infantil, porque yo que soy, con las palabras, no uso la palabra infantil como algo inmaduro, uso la palabra infantil como algo propio de la infancia, el deseo de conocer y saber. Entonces, para mí es maravilloso, digamos, se despliega honestamente y abiertamente y 24/7, todo es oportunidad de saber. Entonces, por ahí recuperar un poco esa capacidad a nivel intelectual, por lo menos intelectualmente, empezar a ese desovillar, porque somos capaces de argumentar cosas muy lógicamente. Y por ahí hay uno ver, ¿no? Cuando dice, claro, sí, no, yo me gusta la carne y sí, no me importa el sufrimiento, o sea, cómo esa verdad personal, si se quiere, de pronto, claro, es como que el punto de partida indispensable para... Y fíjate, allí la persona podría decir, al oírnos, al leer esto de Miller, este vídeo en concreto, podría decir, es que os ponéis muy intelectuales. Y entonces, claro, estaría malentendiendo completamente el tema, porque o sea, se trata de ser honestos, ¿no? Y también se trata de haberse sensibilizado, o sea, haber despertado al tema del alma, de los manchurrones, de lo profundo que es y poderoso que es el alma. Entonces, si te dicen ahí, oye, estáis intelectualizando, no, pero si es que tienes que ser, o sea, si tú quieres progresar en amor, tienes que darte cuenta que eres un alma, etcétera. ¿Cómo lo dirías tú? O sea, y el pecado, Iván, la desarmonía en la que vivimos, bueno, date cuenta que sos un alma, digamos, y que estamos pecando constantemente, o sea, es como que de pronto esa desarmonía que, claro, como estamos adormecidos y el miedo, estamos muy familiarizados, vivimos aterrorizados y incluso es justamente por donde se nos condiciona, se nos manipula, se nos coarta la existencia, digamos, en ese plano. Todo está dirigido a eso, incluso las instituciones educativas, las religiosas, o sea, todo. Entonces, lo que veo yo es que perdimos realmente la idea de lo que es desarmonía, ¿no? Con el amor y la verdad. O sea, para nosotros hay cosas que incluso parecen amorosas y que no lo son. Por eso digo que por ahí hablo, sí, suponte el concepto del alma, que de por sí da miedo. O sea, yo me doy cuenta y sigo rezando y le sigo diciendo a Dios, sé que tengo miedo de ser tu hija en toda la plenitud, porque reconozco que tengo miedo, por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo, digamos. Claro. Pero sí tengo el deseo de
dejar de pecar, digamos, que me ayude en eso. Todavía puedo verlo, como decía él en un momento, podés ver, sigue siendo un pensamiento, generará la ley de compensación y todo su potencial, yo sé, pero no obro en consecuencia, ya estoy como, ya espero que se me pase el enojo, lo siento, me quedo con mi enojo, no hiero, no promuevo, no desparramo, no ataco, no acuso. Y lo primero que tenemos que hacer, según esto, es no tanto, no solo, o primero, no lo que has dicho, sino primero dice, no, es que estás en negación y negáis que estás en negación. Entonces, todo el propósito de lo que te contaba antes, de decirte, el ejemplo de una persona que te diría, estás muy intelectual, que eso te lo diría tú misma hace unos meses y yo mismo hace, ¿sabes? También, unos meses, a lo mejor decíamos eso con los libros de la nueva era en la mano, ¿no? Con las canalizaciones de Jesús y de no sé qué, del supuesto Jesús. Oye, que eso es muy intelectual, ¿no? O que es... Se puede confundir muy fácilmente, pero eso, a lo que iba, que me he perdido un poco. Pero, no, me ibas a decir que dije mal en la negación. Pero fíjate que en esos libros se habla de la negación, el curso de milagros y todo eso. Pero es que es precisamente la maniobra que hacen, que es, hablan de exactamente lo mismo, pero para cerrarlo. Es muy fuerte, es muy raro. Es como para cerrar el alma, porque al no estar haciendo toda la referencia esta simple que hace Miller, y ya como en este sentido de, vale, es la más grande de las creaciones, pero no eres Dios, todo esto que hemos visto ya unos mesecillos, ostras, que se ve muy claro, o sea, que hablan ahí de la negación también. ¿Estás en negación de qué? En esos materiales. Pero como no existía el pecado, pues entonces se encontró un cortocircuito, porque el pecado no era real, incluso el mundo no era real, para algunas interpretaciones, ¿no? Y muchas filosofías nueva era y de Oriente. Es muy fuerte. Sí, yo recuerdo en una intervención en uno de los videos que incluso yo recomendaba cuando hacía acompañamientos y recomendaba y tenía, por ejemplo, ese tipo de confrontaciones dentro del mismo del esquema, digamos, de la dinámica del orador en este caso, y bueno, alguien del público participaba y él declaraba, decía, era un papá en este caso, y decía que tenía miedo de dejar que el hijo hiciera, bueno, ahora conocemos que tenía que ver con el libre albedrío, y que el hijo hiciera tal cosa, qué sé yo, bueno, y entonces sí, él lo conducía, pero nunca se entró en el miedo, nunca se conectó, nunca se sintió emocionalmente, o sea, fue todo un devanamiento intelectual que quedó ahí, como que tienes que... No, y la intervención que le invitaban a hacer era que reconozca, así como decís vos, se habla de la negación, se reconoce que no se está confiando, que eso provoca mucho dolor, que fractura la relación con el hijo y que a partir de ahora debes confiar. Pero tienes que responder al vídeo al que te refieres o el caso al que te refieres. ¿Cuál es el video? Nada por resolver, todo por vivir se llama. No, pero de cuál, sí que no sé de qué va. Entonces, no, era, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Ahí, bueno, ahí en el título te dice todo. Nada por resolver, todo por vivir. Vale, no, que como has empezado a dibujar un poco el caso, pero sin poner más antecedentes, pues bien. No se entiende, no entiendo, no lo entendía, pero que, o sea, que es alguien que le comenta, sí, pues eso, que no... Claro, lo que decía era esto, justamente, no me di cuenta porque hubiera dicho el título y con eso hubiera ahorrado un montón de decir, nada por resolver, todo por vivir. Nada por resolver. O sea, ya de entrada, digamos como que este asumir que dice que
queda explícito ahora en el esbozo cuando cerrabas vos, que decía, no dice llegar a un acuerdo, dice asumir, que realmente es distinto, comprometerse, participar, bueno, habla de la voluntad de involucrarse en el proceso, de experimentar, de descubrir. O sea, todo eso queda como un, digamos, como un paso saltado, por decir. Es que justamente en este descubrir y en este interrogar y en este resolver incluso las incoherencias conmigo misma, porque ahí uno se da cuenta en la serie de preguntas con él, con las respuestas, cómo entramos a notar nuestras propias incoherencias. O sea, es algo que no cuesta mucho de ver, digamos, como que es por eso que estamos en negación, claro. Estamos en negación por miedo al cambio y miedo a afrontar nuestras verdaderas posiciones con respecto al amor y al cambio, como empezaban, fíjate, en el grupo del 2016, y aquí también lo sugiere, ¿no? El cambio. Entonces... Claro, por eso ya pienso que en 2016 ya pide que se remitan a este material, porque ellos ya van a la parte del alma, directamente a tomar contacto con lo que sientes y hablar de emociones. Él incluso dice ahí, o no es ahí, van donde dice que ya salte de la historia, que tus respuestas sean directamente, o sea, como que no nos enmarañemos, que yo, que mi hijo, que qué sé yo, sino dime lo que sientes. Sí, en estos grupos ya quiere que sean mucho más directos, sí. Bueno, y aquí en este yo creo que también, aquí ya está en plan más rápido, algunas veces. Pero no tanto, sí. Sí. Y sin embargo, nuestras respuestas, y te hablo por mí, por ejemplo, como se vuelven a lo intelectual, ¿viste? Como que decir lo que sentís y conectar con lo que sentís emocionalmente, la verdad emocional todavía está como enturbiada, digamos, por la mente. Sí, pero fíjate qué importante es lo intelectual aquí. O sea, que la gente, una persona que te diría nada por resolver, todo por vivir, está diciéndote no quiero ni que me cuentes nada de ciertas verdades. O sea, yo... Exacto. O no quiero decir, por la gente no tenemos que contar nada a nadie, no tenemos por qué imponer nada, pero no quiero aceptar ni buscar nuevas verdades personales, universales. No, es todo por vivir. Caos entonces, ¿no? O sea, ya no somos un alma, somos una mente que se la va a ir a apañar por ahí. Ya. Sí, ahí se borra la posibilidad de la desarmonía. Nada por resolver te plantea justamente la armonía, sería en este caso, de voluntad y deseo, digamos, se borra la desarmonía entre voluntad y deseo y se borra la desarmonía del pecado. No hay nada por resolver. O sea, como que el famoso está todo bien. Entonces, de alguna manera digo que claro, y comprendo también, Iván, cómo la marea y la negación responde, porque en la masividad de esas propuestas te das cuenta cómo de alguna forma la tendencia es justamente a esta negación, ¿no? La máscara gigante y facilita, digamos, te ahorra el trabajo. Y en las heridas, pues igual que hemos hablado antes de que los espíritus nos meten algún sentimiento que nosotros... O sea, basta que un espíritu, por ejemplo, tenemos alguna inseguridad concreta, algún miedo concreto, el espíritu lo conoce, está enganchado a ese tubo. Nosotros vamos a sentir una emoción causal que el espíritu no quiere que la sintamos porque él no quiere sentir tampoco su alma y que nosotros avancemos, lo cual le obligaría a él a ser más su alma. Entonces nos mete por ese tubo, pues eso, más del miedo concreto, de la inseguridad, ay que soy feo, ay que soy fea, ay que no sé cuánto. ¡Bumba! Y ahí, en vez de ser humildes a esa inseguridad, sentirla realmente como un niño pequeño, pues
nada. No la sentimos, nos enfadamos a lo mejor con el espíritu inconscientemente porque nos ha tapado la posibilidad de sentir la emoción causal, la tristeza, la vergüenza, lo que sea. Un miedo más profundo, y ya estamos ahí ya con nuestras adicciones a no sentir las inseguridades X. O sea, los espíritus se saben muy bien esas inseguridades. Entonces, ¿qué pasa con esto de la nueva era y los gurús? Pues, y lo que a nosotros nos estaba pasando, que a nosotros nos pillan con un libro como El Curso de Milagros y luego los otros, que ya son más finos. Hay espíritus que ya conocen tus inseguridades y tus heridas. Entonces saben qué hacer. Y también pasa es que yo quería poner este tema para sacar, no tengo seguridades con esto, pero porque también te anestesian con luz, digamos, o sea, con cosas que son agradables para que tú no vayas a más adentro y no sientas el error, el miedo, etcétera. O sea, que también hay, igual que he puesto el ejemplo de este tubo de que el espíritu te tiene pillado con una inseguridad, si es un espíritu más elevado o más listillo, pues ahí te puede meter amor o de amor natural, pero ya no viene de ti y estás trucando. Tú estás adicto a no sentir una emoción causal muy gorda que a lo mejor vas a sentirla y ya te quieren pillar por ahí, no te pueden pillar a lo mejor tanto por otras inseguridades o además de ellas hay otros espíritus que te pillan por esas otras inseguridades más banales, pero a lo mejor tienes ya pues otras cosas y hay otros espíritus más de planos más elevados, vete a saber, que están ahí intentando gobernar y controlar para que nadie sepa que hay espíritus, entonces canalizan todos los cursos de estos que no hablan nada de esto, que no hablan de lo que habla Jesús, venga. Entonces te lo quería decir por el tema de, como hemos sacado la nueva era, que es el mismo caso, lo quería relacionar con el mismo caso de que hemos sacado antes, de cuando hemos hablado de respirar y de decir, ostras, parémonos en ese momento donde, ay, qué rabia, no he podido sentir esta tristeza o este miedo profundo, y se me ha parado, ay, pues ahí hay que quedarse, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la nueva era y con lo que me estás diciendo de todo por vivir? Pues claro que cuando ya te dan el sentimiento bonito, pues ya está, ¿no? Ya es muy sencillo, sí, y luego pues miles de seguidores y inspiración, pero claro, tienes un espíritu ahí y bueno, incluso puedes tener éxitos y cosas, ¿no? Es muy raro. Porque te están dando el ese bonito y hay muchos otros espíritus a lo mejor brillantes que quieren darse la vocación de Jesús o de algo parecido o estar a las órdenes de los falsos Jesuses y a tu público pues les van a dar sus adicciones en ellas de maneras más bonitas a lo mejor, ¿no? Sí, se refleja e incluso llegan a niveles de lógica, entre comillas, ahora comprendo, con parciales, verdades parciales, que no es verdad, no existe la verdad parcial, pero digo así como mezcladas, verdades y falsedades, y terminas como, por ejemplo, sí recuerdo otro que, no me acuerdo el nombre ahora, que hablaba de la enfermedad y que transitar la enfermedad y no luchar, o sea, no resistir, rendirse. Y también es cierto que eso contribuye desde ese lugar, pero ahora que, por ejemplo, yo comprendo de dónde viene, que mi dolor físico ahora viene de una supresión, de un dolor emocional que tengo en el alma que puede representar, digamos, mucho tiempo, que a largo plazo, generalmente. Entonces, él dice supresión a largo plazo, miedo a largo plazo, dolor físico, ya como última, digamos, instancia, porque bueno, yo sé que de alguna forma es importante lo que estoy viviendo en el desequilibrio, entre comillas, de mi cuerpo. Digo desequilibrio porque en realidad está en equilibrio con mi condición álmica. Y bueno, eso, por ejemplo, yo no hubiera devanado, Iván. Yo me relajaría con el dolor y que qué sé yo, suponte, ni se habla de esta cuestión de intervenir para hacer cómodo el dolor.
todas estas intervenciones alternativas que hay como para poder incluso paliar, sí, paliativos, y qué sé yo, todo eso, por ejemplo, no se menciona y de lo que podemos incluso llegar a interferir, a obstaculizar un proceso que realmente es la oportunidad, se abre como para poder tomar contacto con mi yo real. Entonces sí, es mucho lo que la diferencia, la discrepancia entre lo que realmente es y no porque lo diga AJ, digamos. Que eso también rescato que él todo el tiempo, y bueno, lo está diciendo acá, entra, indaga, pregunta, siempre te habilita, digamos, en una cuestión personal, es tuyo el proceso. Estás comprobando, quieres decir que lo estás... Claro, totalmente. Me creas desde ese lugar, digamos. Sí. No lo hagas porque yo lo digo. Sí, sí. O sea, pero eso, que ha estado muy interesante. Han salido cosas ahí para hilar un poco lo que hemos visto en otros vídeos. Este tema del deseo, ahí definido, tan curioso como nos impactó tanto con el tema de la desarmonía que has dicho, de la responsabilidad, todo eso. Y también pues los temas estos de estar en el cuerpo, el proceso que has comentado un poco, a ver cómo nos vas comentando más de a ver dónde llegamos, y yo también, a ver dónde llegamos a discernir esto que acabamos de hablar de si podemos detenernos realmente cuando vamos a sentir y dejamos de sentir, y podemos empezar incluso a hablar con los desencarnados, y si es necesario, que casi como que estás empezando un poco a eso también, de alguna manera, ¿no? Sí, doy gracias. Y bueno, pues dejamos ya la grabación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Hemos dado un poco mucha tabarra. Vamos a asustar de lo largo que es esto, pero que en realidad el vídeo ya has visto, eran solo unos minutos, 40, y no ha terminado de presentar las diapositivas. O sea, va a hablar más de esto de desarrollar, y a ver si lo vemos mañana o pasado. Bueno, El tema de buenísimo. desarrollar el tema de un poco más, a partir de lo de la verdad de Dios, va a tener que decir más cosas. Venga, pues hasta el siguiente. Y gracias. Gracias.